Entonces vamos a leer de nueva cuenta nuestros pasajes ahí en Efesios. Les recuerdo que todo este tiempo vamos a estar estudiando el libro de Efesios, el cual he puesto por título, haciéndole honor al libro del cual me estoy basando, que es las riquezas de su gracia, que es lo que enseña el libro de Efesios. Las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo, que como cristianos conozcamos eso y que no solamente lo conozcamos para que sea información que después podamos presumir, sino que es una información relevante para nuestra vida. Muchas veces vivimos como cristianos decadentes, no porque tal término exista, sino porque nosotros lo hacemos existir. A pesar de tener la riqueza del Señor Jesucristo a nuestro alcance, la bendición, la esperanza, la felicidad, la plenitud, la paz con Dios, vivimos una vida que más bien parece todo lo contrario. Parece una vida que no está en paz con Dios, parece una vida que no tiene gratitud, parece una vida que no tiene por qué estar feliz, parece una vida que no tiene por qué agradecerle a Dios el hecho de todas las bendiciones que le da. Eso es vivir un cristianismo decadente. No porque el Señor jamás ha querido que eso sea así, sino porque nosotros muchas veces preferimos vivir así. Entonces, bueno, este tema que les comento rápidamente, hemos estado viendo por 4 semanas, algo así, ya casi un mes, está basado en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, pero vamos a hacer énfasis a partir del versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. La primera parte, hermanos, que nos dice estos pasajes es que a Dios le complació darnos a conocer los misterios de la gracia. A Él le complació, es su beneplácito, manifestarse de esta manera a nosotros. Esto quiere decir que no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros podemos demandar de Dios. Usted ha escuchado a las personas que dicen que hay que decretar, que hay que demandar, que hay que exigirle a Dios. Bueno, hermanos, pues según Efesios capítulo 1, esto no es algo que nos pertenece, no es una herencia nuestra, sino que a Dios le complació darnos a conocer esos misterios, darnos a conocer a Cristo. No es algo que nosotros merecemos. Conocer a Cristo es algo que a Dios le complació mostrarnos. En ese sentido, yo les he dicho en los temas pasados que es tanto una buena noticia como una mala noticia para aquellos que quieren ver en el hombre un cierto estatus. ¿Por qué es una buena noticia? Porque el hecho de que no dependa de nosotros nos hace un factor no relevante en la ecuación, ¿sí? Dios no necesita que nosotros estemos de acuerdo con eso. Dios no necesita que nosotros seamos buenas personas. Dios no necesita que nosotros hayamos hecho buenas obras. Dios no necesita que nosotros hayamos donado tantos millones de pesos. Dios no necesita de nosotros nada. Eso es nuestra buena noticia. La buena noticia, hermanos, es que para que Dios te dé su salvación, para que tú puedas echar mano de esos beneficios de estar en Cristo, Dios de ti no necesita nada. Él compró todas esas cosas y Él las consiguió y Él se las otorgó a su Hijo Jesucristo por cosas que Él hizo, que nada tienen que ver con nosotros. Que Cristo sea el Dios mismo encarnado y que Él haya vivido una vida de pureza, de perfección, no depende de nosotros. No es un factor que estuvo en nosotros y por eso nosotros no lo podemos perder. Y esa es una buena noticia. La mala noticia, hermanos, es que eso quiere decir, por contraparte, para aquellos, yo digo, para los que quieren ver en el hombre un estatus, es una mala noticia, porque les estoy diciendo que ellos no tienen absolutamente nada que Dios esté buscando. Dios no necesita que nosotros creamos en Él. Nosotros, yo les dije, el hecho de que nosotros creamos que existe un Dios no lo hace a Él Dios. No hay una competencia en el cielo en donde hay una votación, ¿no? Y levante su mano quien cree en Dios y los que no crean levanten su mano y bueno, si ganan los que creen en Dios, ya lo podemos decir que Él es Dios. No es así. Él sigue siendo Dios con o sin nosotros. Y voy a ir más para allá, hermanos. Él sigue siendo un Dios que salva, aunque no nos salve.
Él sigue siendo un Dios de misericordia, aunque Él no nos muestre misericordia. Él sigue siendo un Dios de benevolencia, aunque Él no muestre su benevolencia con nosotros. Nosotros, hermanos, no le aportamos a Dios en nada. Él ya era todo eso antes de nosotros. Él ya era un Dios amoroso antes de amarnos. Él ya era un Dios misericordioso antes de mostrarnos su misericordia. Él era un Dios lleno de gracia y de bondad y de misericordia antes de que Él lo mostrara todo eso a nosotros. Y eso, hermanos, es algo bien hermoso. Es algo bien hermoso porque Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar porque Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no puede cambiar de parecer porque Él no evoluciona. Él ya es todo lo que puede ser. Él ya es todo lo que es posible que sea. Dios ya es un ser completo. Por eso, aunque lo hace hablando de otra cosa, Pablo escribe que Jesús es la plenitud y que de su plenitud tomamos todos. Él hace referencia como a un beneficio que nosotros tomamos de Él, pero hay un dicho muy importante en eso, es que Él es pleno y que Él no necesita nada. Por lo tanto, hermanos, cuando la palabra nos dice que fue el darnos a conocer el misterio de su voluntad, fue su beneplácito y que Él se lo propuso de sí mismo, ¿qué significa? Que nuestra salvación es algo que Dios mismo se propuso. No es algo que nosotros tuvimos que ver. No es algo que pactamos nosotros con Dios. Dios estaba en la eternidad sentado y no había una discusión con otro ser sino consigo mismo. Y en esa discusión Él se propuso a sí mismo salvar a la humanidad, o bueno, salvar a un pueblo de entre los hombres y llamarlo para su propia gloria, para la alabanza de la gloria para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Es algo que Dios se propuso en sí mismo. Es un pacto que Dios hizo con Él mismo. A eso lo conocemos como el pacto eterno, si ustedes han escuchado los audios o las clases de los jueves. Es un pacto que Dios hizo con Él mismo. Un pacto inquebrantable de hacerse un pueblo de entre los hombres y llamarlos para darles a conocer los misterios de su voluntad. Dice el versículo 10, y de reunir todas las cosas en Cristo. Dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? De los que Él mismo se propuso. Él mismo se propuso salvar a la humanidad a través de Cristo y había un tiempo determinado para eso. Y cuando llegó el tiempo determinado, Él verdaderamente envió a Cristo y pagó efectivamente el precio por el pueblo que Él se había escogido, y ese fue la muerte de su Hijo unigénito en la cruz. Por eso dice que Él se dispuso a reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí es donde entramos en la materia de esta semana. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Se acuerdan que eso es lo que yo les comentaba la semana pasada? Pero por la falta de tiempo me hizo falta ampliarme un poco en lo que es la herencia. Porque dice que en Él tuvimos nosotros herencia. No es una herencia propia, es la herencia de Cristo. Nosotros no somos herederos, somos coherederos, porque nuestra herencia es dependiente de la de Él. La verdadera herencia, hermanos, la verdadera ganancia, los verdaderos méritos no están en nosotros, están en Cristo. Y es en Cristo en quien Dios encontró complacencia, y es en Cristo en quien Dios depositó todas las cosas. Todos los beneficios, todas las riquezas espirituales están en la posesión, en el nombre. Tienen el propietario, es Jesucristo. No es nuestro nombre. Y es por eso que nosotros dependemos de Él, y por eso nosotros no somos llamados herederos, sino coherederos. Es decir, miembros añadidos, ¿no? Como cuando usted saca una tarjeta de crédito y la línea de crédito es de usted, pero le dan la opción de sacar un crédito adicional, ¿no? Y le dicen, bueno, va a ser la misma línea, pero es otra tarjeta para su hijo, para su familia, para emergencias, lo que sea, ¿no? Bueno, la tarjeta de crédito, hermanos, la tarjeta de los beneficios es de Cristo. Y la que nosotros podemos utilizar es dependiente de la suya. Nuestros beneficios, de los que echamos manos, son de Cristo. Eso significa, hermano, que cuando tú te portas bien,
puedes echar mano de esos beneficios, pero cuando te has equivocado y has pecado y has fracasado, no pierdes esos beneficios, porque para empezar, nunca fueron tuyos, ¿correcto? No estoy diciendo con eso que tenemos permiso para hacer cosas malas y gozar de los beneficios y riquezas de Jesucristo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que es un motivo para que nosotros vivamos en esta vida confiadamente, descansando no en nuestras obras, sino en las de Cristo. Jesús mismo lo dijo: aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo les daré descanso de sus obras. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, no vivimos confiadamente descansando en las obras de nuestras manos. Si ustedes, hermanos, viven de esa manera, lamento decirles que van a vivir una vida eterna de decepciones. Porque nosotros somos seres mortales, somos seres imperfectos, en un mundo lleno de maldad, con una conciencia manchada por el pecado de este mundo, con concupiscencia en nuestros corazones. Entonces, descansar en nuestras obras no es algo muy inteligente, no es algo muy fiable. Si tú quieres descansar en tus obras, vas a toparte todos los días siéndote y sintiéndote todo el tiempo incapaz, todo el tiempo insuficiente, todo el tiempo ineficaz para cumplir la voluntad de Dios. Pero si en contraparte tú descansas en la obra de Cristo, entonces tienes por seguridad que no puedes perder la paz con Dios, que no puedes perder la bendición de Dios, que no puedes perder su misericordia, que no puedes perder su favor, y que la luz de su rostro siempre va a estar en tu vida, no importa la circunstancia en la que estés atravesando. Varios de nuestros hermanos están pasando por situaciones de enfermedad. Esa es una realidad en esta iglesia. Y la respuesta, hermano, para esos hermanos y para nosotros que también podemos estar atravesando por situaciones difíciles, económicas o familiares o del tipo que sean, es no descansar en nuestras obras, es descansar en las de Cristo, es depender de Cristo, es ser realmente de voluntad, de conciencia, realmente coherederos con Cristo. Cuando se sientan así de desdichados, cuando se sientan así de desventurados, cuando se sientan que no hay motivos o no hay razones para seguir adelante, hermano, tienes que tener presente eso, que tú eres coheredero con Cristo y que de Cristo dependen todas las bendiciones que tú puedes llegar a tener. Y si están en Cristo, hermano, están en la fuente más inagotable de riquezas, más segura, es el banco más confiable que puede existir. Ahí no hay ladrón que pueda minar, no hay ladrón que pueda saltarse esa barda, no hay un delincuente que pueda quitarte eso. No lo existe y no lo hay. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, a veces no vivimos de esa manera? ¿Es porque las riquezas no están ahí? ¿Es porque Dios es incapaz de hacérnoslas llegar? ¿O es porque Cristo es ineficaz para entregárnoslas? No, hermanos. Si nosotros no vivimos de esa manera, es porque nosotros, de voluntad, preferimos no vivir de esa manera. Toda la riqueza está ahí aguardada, hermanos. Todo eso está ahí. Pero si tú no echas mano de eso, nadie lo va a hacer por ti. La vida en fe, hermanos, es justamente eso. Es vivir la vida teniendo fe. No en las cosas que uno puede palpar y ver, sino en las cosas que uno no puede ver. Esas son las celestiales, esas son las riquezas de las que estoy hablando. No estoy hablando de que tú ores al Padre y le pidas $1,000,000 o la casa o el carro. Se puede pedir. Si tienes necesidad de eso, si debes, o si no tienes casa y quieres casa, o si necesitas un vehículo, pídelo al Señor. Por supuesto que puedes pedir todo lo que tengas necesidad de hacer. Todo eso se puede hacer. Pero de las riquezas de las que yo estoy hablando, hermanos, son las riquezas espirituales. Son las circunstancias que te hacen vivir en esta vida feliz, pleno, en paz. Que aunque el diagnóstico en el hospital no sea bueno, tú tengas felicidad. Que aunque a lo mejor tengas una deuda muy grande y a lo mejor el dinero no está alcanzando lo suficiente, aún en ese momento tú tienes confianza plena en Cristo. Esa es la riqueza de la que estoy hablando. Porque me queda claro, hermanos, que cualquier otra riqueza no abarca eso.
Uno puede tener mucho dinero en el banco y aún así no ser feliz. Uno puede tener muchas casas y aún así tomar su vida, tomar tu propia vida en el baño, tomar tu propia vida con pastillas. ¿No han escuchado historias así? Entonces no se trata de lo que uno posee. No se trata tampoco de tener una familia feliz, pues hay personas que tienen familias felices y de todas formas son infelices ellos. ¿De qué se trata entonces? De tener una paz irrevocable, una paz que no se puede perder con nuestro Señor, una comunicación directa con el Padre, un lugar seguro en el cual yo puedo descansar de mis obras, un lugar en donde yo puedo quitarme la máscara, quitarme el caparazón, en donde yo puedo ser frágil para mi Señor y yo puedo mostrarme tal como soy y Él me va a amar y Él me va a perdonar y más importante que todo, no me va a dejar en esa circunstancia. Es por eso que uno puede acercarse confiadamente a Dios. ¿Tienes pecado? Acércate confiadamente a Dios. No sin vergüenza de tu pecado, sino con la confianza de que Él no te va a dejar en la misma situación. Dice, por lo tanto, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y después dice, y ustedes, que ahora también lo conocen, porque le está hablando Pablo a los gentiles. Entonces Pablo le está diciendo que fuimos predestinados según el propósito de Dios. Y que esa predestinación, hermanos, es lo que nos ha traído a la herencia. No es nuestra tarea saber quién es predestinado, lo quiero decir desde aquí. No es nuestro trabajo decirle a alguien si es predestinado o no. Esa información no la tenemos. Nadie puede saber aquí quién es predestinado o no. Pero es una información para nosotros de esperanza. Porque significa que el hecho, hermanos, de escuchar el Evangelio, el hecho de haber creído, el hecho de que tú te hayas doblado sobre tus rodillas, que hayas inclinado tu cabeza al suelo, que hayas pedido perdón a Dios y que le hayas reconocido como tu único y suficiente Salvador, no es algo que fue una coincidencia. Es algo que Dios se propuso hacer desde la eternidad y predestinó todas las cosas que suceden en tu vida para que culminaran en ese final. Y es por eso que la herencia, hermanos, es como una razón que Pablo te está diciendo. De esa manera la herencia es tan arraigada, tan penetrada. Es así de importante que seas un heredero de nuestro Dios. Que Dios mismo te eligió y que Él mismo te destinó a eso. Y que Él organizó todos los factores en tu vida y que Él movió tu corazón para que lo aceptaras a Él y que Él hizo todas las cosas para, a final de cuentas, hacerte coheredero con Cristo y hacerte partícipe de esa herencia. No es algo que nosotros nos encontramos por accidente. Es algo que Dios mismo nos destinó a encontrar. Sí, voy a tomar un poquito de agua. Dice primeramente los que esperábamos en Cristo, es decir, los que en ese tiempo, los israelitas que esperaban, que aguardaban la promesa de Cristo. Pero también en Efesios nos deja claro una cosa, que no solamente ellos estaban predestinados, no solamente los israelitas estaban destinados a ser el pueblo de Dios, sino que Dios ya había predestinado el pueblo de los gentiles a quienes iban a ser su pueblo. No el Israel físico, el Israel espiritual. Yo sé que estoy aventándome términos que a lo mejor los que escuchan esto en internet dicen de dónde sacó eso, pero los invito a escuchar los otros temas que están ahí, ¿no? Seguirnos con toda la secuencia que hemos estado estudiando. Pero eso nos lleva al quinto punto, hermanos, en lo que hemos estado estudiando de Efesios, capítulo 1, del 3 al 14. Y es que también en esta herencia, hermanos, en este llamado a ser del pueblo de Dios, en donde encontramos, y repito desde el principio, elección, adopción, herencia. Ahora encontramos también el Evangelio, el llamado del Evangelio. Y no me refiero al llamado de creer en Cristo, sino me refiero a un propósito. Que Dios llama a un pueblo, pero no solamente lo llama para ser un pueblo que va a estar pues ahí, ¿no? Y yo voy a ser su Dios y ustedes mi pueblo, pero pues
ya, ¿no? Lo más era traernos aquí, ¿no, hermanos? Cuando Dios nos llama a su pueblo, también nos llama con un propósito. Ya dije en grandes rasgos para alabanza de la gloria de su gracia, pero realmente, hermanos, de fondo, el propósito de ser llamados lo encontramos en el versículo 13. En él vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, hermanos, dice que también ustedes, es decir, los gentiles, han escuchado la palabra de verdad. Aquí hay una clave, hermanos. ¿Cuál es la clave para que el gentil se haya acercado al pueblo de Dios? ¿Cuál es la herramienta que Dios utilizó? El Evangelio. Para que ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Esa es la circunstancia, hermanos, que nos invita Pablo en Efesios. Es que nosotros como gentiles llegamos a conocer a nuestro Señor, no por accidente. No descendió un ángel y se reveló a los gentiles. No fue así, ¿verdad? Aquellos que han leído el libro de Hechos, en donde se nos narra cómo el Evangelio llegó a los gentiles, no se lee eso en Hechos. No se lee en Hechos que Dios envió a Jesucristo encarnado para predicarle a los gentiles. Dios envió a sus apóstoles. Y a la iglesia de Jerusalén con los apóstoles, ellos comenzaron la iglesia, ellos comenzaron a predicar, y entonces sucede el Pentecostés, las lenguas se reparten y empiezan a hablar en lenguas, el Espíritu Santo llega a ellos, y entonces dice que todos ellos salieron y allá donde iban predicaban las buenas noticias de la paz con Dios. Y fue de esa manera, hermanos, que ahora nosotros conocemos el Evangelio o las buenas noticias. Es porque el Evangelio se fue pasando de una boca a otra. Y con eso también, hermanos, es una responsabilidad para nosotros. También nosotros ser parte de ese mecanismo de predicarle a otros. No fuimos llamados un pueblo de Dios solamente para disfrutar o solamente para echar mano de las riquezas, que sí están ahí y que hay que echar mano de ellas, pero también fuimos llamados, hermanos, para un propósito específico, el de predicar a otros. Es el único mecanismo que Dios utiliza. Y no sé qué palabras utilizar, hermanos, para señalar lo importante que es esto. Dios no utiliza otro mecanismo. Dios no utiliza otra fuente. Dios no va a hablarles a través de un libro que caiga del cielo. Dios no le va a hablar a las personas a través de ángeles. Dios no le va a hablar a las personas a través de sueños, porque Él ya no lo hace así. Aquella persona que diga, yo tuve un sueño donde Dios me enseñó, no te equivoques. Dios ya no habla así. Dice el libro de Hebreos, no voy a ir para allá, pero los invito a que ustedes lean el libro de Hebreos, que en el pasado Dios utilizó esos mecanismos. Dios utilizó a los profetas, Dios utilizó los sueños, Dios utilizó los ángeles, Dios utilizó los jueces, pero en el presente, dice, Él ha elegido hablarnos en el Hijo. Y el Hijo, hermanos, utilizó y designó solamente un mecanismo para hablarle a los gentiles y al resto del pueblo, también a los mismos israelitas, la iglesia. Dios ya no habla de otro modo. Dios ya no nos va a hablar a través de sueños, no nos va a hablar a través de profecías, no nos va a hablar a través de ángeles, no nos va a hablar a través de un ser extraterrenal que caiga en el cielo y que comience a predicar. Cualquiera de esas cosas que pase, hermanos, usted sepa que no viene de Dios, porque Dios eligió solamente un medio, la iglesia. Y la iglesia es el único mecanismo que Dios va a utilizar. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que nosotros, hermanos, somos la boca y los pies. Somos los que hablan y somos los que van a los lugares y predican. Y si nosotros no vamos, entonces ¿quién va? Si nosotros no le predicamos a nuestros familiares, entonces ¿quién les va a predicar? ¿Los sueños? No. Los ángeles tampoco. La profecía de un profeta X tampoco. Si tú no le predicas a las personas que te rodean, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros, iglesia, no atendemos al llamado de Dios de predicarle a los demás,
entonces ¿quién lo va a hacer? Muchas veces nos encontramos, ¿no?, en la misma circunstancia que el profeta, y está el Señor diciendo, ¿quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a hablar por nosotros? Pero muchas veces nosotros no somos el que dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Queremos echar mano de las riquezas, hermanos, pero no estamos dispuestos a hacer nosotros nuestra parte. Y es algo que va unido. ¿Quieres echar mano de la riqueza celestial que tienes? No lo puedes hacer de otra manera si no es sirviendo a tu Dios, si no es dando testimonio, si no es predicando a otros. Entonces, no quieras solo lo dulce sin tomar el alimento fuerte. No quieras el postre sin comerte el alimento, ¿no? Nosotros podemos echar mano de esas riquezas, hermanos, pero tenemos que estar dispuestos también a hacer nuestra parte. Y nuestra parte es predicar a otros. El apóstol Pablo también escribió esto y él dijo, así que somos embajadores. ¿Recuerdan ese versículo en Corintios? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Dice, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos entonces como iglesia? Embajadores que llevan la palabra de Dios. Y Dios no va a utilizar otro mecanismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir constantemente con esa conciencia de que tengo que predicarle a otros. Esta es una pregunta para ustedes. ¿Le predicas activamente a otro? ¿Le has predicado a alguien en estos días? Y no me refiero a una persona random en la calle, ¿no?, que paras y le das un folleto y le dices, mira, aquí está información, aquí está el contacto de la iglesia, cree en el Señor, hay buenas cosas ahí. Eso no es predicar. Tampoco se trata de hacer misiones en otras ciudades. Yo sé que muchos de ustedes no pueden hacer eso. A lo mejor de entre nosotros hay quien tiene ese llamado. Ojalá y la iglesia pueda tener el sustento suficiente para mandarlo a otro lugar y que predique a otras comunidades lejanas. Ojalá que eso pase. Oremos a Dios porque eso llegue algún día. Pero todos aquí tenemos gente que nos rodea, a la cual no necesariamente tienes que llegar un día y decirle, cree en Cristo porque eres un pecador. Empieza desde el testimonio. Empieza desde el testimonio verbal. Oye, ¿por qué a pesar de que te va mal, yo te veo contento, ¿no? O sea, ¿por qué a pesar de que chocaste, por qué agradeces a Dios? Hay una oportunidad, ¿no? Obrando bien, haciendo el bien, no mintiendo, siendo responsables en el trabajo, siendo honestos. A los que han hecho eso, a los que han vivido de alguna manera por algún tiempo así, han pasado esa circunstancia en la que el compañero te pregunta, ¿no? Oye, ¿tú crees en Dios o algo? Porque me sorprende que no hagas esto, no hagas aquello. Oye, ¿por qué hablas así? Oye, ¿por qué eres tan responsable? ¿No les ha tocado alguna vez eso? Yo espero que alguna vez. Pues estamos llamados a predicar en esas circunstancias, hermanos. No necesariamente tienes que buscar la oportunidad de predicar como Billy Graham, ¿no?, en el auditorio, en el estadio lleno. No necesariamente vamos a ser esa persona. Pero hay muchos que nos rodean, de nuestras mismas familias, de nuestros amigos, de los vecinos, a los cuales tenemos oportunidad. Y en esas oportunidades, hermano, necesitas, no necesita Dios, necesitas tú servir a tu Dios, hermano. Necesitas tú echar mano también de esa riqueza, de la riqueza de tener un propósito, de no estar aquí de forma aleatoria. Qué desdichado la persona que vive de esa manera, pensando que somos una casualidad. Pero es mucho mejor, hermanos, vivir sabiendo que tienes un propósito, y mejor aún, saber que tienes un propósito y saber que lo estás cumpliendo. Esta tal vez, hermanos, es la prioridad más grande que nos enseña la palabra como iglesia. Como iglesias, muchas iglesias, perdón, como que quieren invertir el orden. No, y primero se centran en la teología, o primero se centran en los servicios espectaculares,
Primero se centran en la música, primero se centran en los talleres, primero se centran en la diversión, primero se centran en hacer a un grupo de personas que se lleven bien entre ellos, pero eso no es la prioridad de la iglesia. Qué padre tener un buen servicio, qué padre tener un grupo de alabanza grande, con mucho equipo, qué bonito. Qué bonito tener un lugar lleno de pantallas, con animaciones atrás, se ve bonito. Yo lo he visto y se ve muy padre, pero para eso no fuimos llamados. Si eso pasa a la mitad de nuestro llamamiento, qué padre. Pero la prioridad de la iglesia es la predicación. La prioridad de la iglesia es el llamar a otras personas al arrepentimiento, a la confesión de pecados y a la fe en Cristo. Esa es la prioridad. No hay nada que Dios acepte diferente a eso. En el cielo no va a llegar el pastor de esa iglesia y el Señor le va a pedir, oye, ¿cuántas almas ganó tu iglesia? Y el pastor va a decir, pues ninguna, pero ¿viste las alabanzas? Y el Señor va a decir, bueno, está bien, ¿no? Sí cantaban muy bonito. No, hermanos, el Señor va a demandar almas. ¿Cuántas personas alcanzaron? Y nuestro trabajo no es hacernos cristianos. Nuestro trabajo no es convencernos. Nuestro trabajo es predicar. Y a veces eso parece tan difícil. Nadie nos pide a nosotros, hermanos, convertirnos, convencernos, tener argumentos muy buenos. Nadie te pide eso. Nadie te pide ser muy elocuente cuando prediques. Nadie te pide tener todo el conocimiento. Se nos pide predicar. Y el Espíritu Santo va a hacer la chamba. Ahora sí, ¿no? El Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer el trabajo. De que si tú no lo dijiste como era, bueno, Él lo va a corregir. Que si tú no sabías todo lo que se debe de saber, el Espíritu Santo, eso poquito que tú transmitiste, esa pequeña espinita que le clavaste a la persona, el Espíritu Santo puede utilizar eso. Él puede hacerlo. Pero nosotros necesitamos salir y predicarles a los demás. No importa la forma en la que tú conozcas, en la forma en la que hables, no importa que lo hagas. Y tú confía en Dios, en el Espíritu Santo, que Él sabrá hacer la obra y que Él te va a perfeccionar mientras tú lo vayas haciendo. Pero no esperes a que los demás lo hagan por ti. Es el trabajo de todos nosotros predicarle a los demás. Ya para terminar con el sermón, porque creo que otra vez me alargué mucho. El sexto punto, hermanos, de esta predicación es sellados con el Espíritu Santo para nuestra completa redención. La última cosa que nos enseña Efesios la encontramos justo ahí en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice la palabra que cuando nosotros creímos, hermanos, recibimos la garantía más grande de que nuestra herencia es real. Es decir, si tú hasta ahora te has preguntado, ¿cómo puedo saber si la adopción es real? ¿Cómo puedo saber si la elección es real? ¿Cómo puedo saber si la herencia, si la paz, si las gracias, si la benevolencia, si las bendiciones? ¿Cómo puedo saber si realmente tengo todo eso? ¿Cómo puedo saber que realmente Cristo me ha hecho coheredero de todas esas cosas? Pues hay una que nos da la garantía de todo eso, que es el adelanto. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es como el sello, es la garantía, es el papel firmado de Dios que nosotros tenemos, en donde dice, tú eres partícipe de todas estas cosas. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Es el adelanto que Dios nos dio. Y digo adelanto porque, si me permiten esa palabra, porque lo que ahora vemos solamente es eso. Es un adelanto, no es la plenitud. Por eso la Biblia nos hace hincapié una y otra vez, no te enamores de este mundo. No ames las cosas que hay en este mundo, porque las que están aquí son pasajeras. Y los deleites que tiene este mundo, aún en Cristo, hermanos, son solamente un adelanto. El verdadero, hermanos, la verdadera plenitud será en la otra vida.
Disfruta, echa mano de las riquezas que tenemos en Cristo en esta vida. Pero tienes que saber una cosa, que si aquí se siente bonito, que si aquí sientes bien padre cuando cantas, no se compara. Que si aquí sientes una paz que te llena de calma, que en la aflicción te sientes soportado, soportada por el Señor Jesucristo y sientes que tienes confianza, hermano, no se compara. Es solamente un adelanto. Y es el Espíritu Santo dándote la certeza, la garantía de que está contigo y que tu herencia está preparada, que solo tienes que esperar el momento en el que se haga realmente efectiva. Porque ahí dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, ya es una propiedad pagada. Solamente tenemos que ir y cobrarla. ¿Sí? El carro ya está ahí a tu nombre. Ya está la factura expedida a tu nombre. Solo tienes que ir a recogerlo. Solo falta el tiempo que llegue en el que se culminen las cosas, que se llegue el tiempo y entonces se revelará nuestra herencia en plenitud. Pero el Espíritu Santo es la garantía que tú tienes. ¿Tienes duda a veces, hermano, de tu salvación? ¿Tienes duda acerca de la elección? ¿Tienes duda acerca de la paz con Dios? Hazte una pregunta. ¿Hay evidencia de que el Espíritu Santo está en mí? ¿Alguna vez sentí su poder en mi corazón? ¿Alguna vez sentí su confort en mí? ¿Alguna vez sentí su abrazo en mí? Entonces es tu garantía. Y tú agárrate de eso. Porque no hay otra cosa. No hay otra cosa que Dios te vaya a dar más fuerte y con más garantías y con más certeza que el Espíritu Santo que ya tienes. Recuerdo una historia que contaba Paul Washer en una predicación en la que una señora oraba al Señor pidiéndole perdón y que le decía al predicador, es que yo no siento, no sé cómo sentirlo, no siento que Dios me perdone, no siento que tenga paz con Dios. Y entonces Paul Washer le preguntó, ¿tú verdaderamente creíste en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Le pediste perdón de tus pecados? ¿Te arrepentiste de corazón? Sí. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Sí. Eso es lo que buscas. Lo que has estado orando todo este tiempo por recibir es lo que ya tienes. ¿Por qué buscas algo diferente? ¿Por qué buscas una garantía distinta? El Espíritu Santo es la garantía de que tú tienes esa herencia. No hay otra cosa diferente. A veces cuando enseñamos el Pentecostés, se suponía, voy a decirlo aquí en confianza, que lo iba a leer, pero voy a omitir esa parte porque creo que lo conocemos. Pero en el Pentecostés, hermanos, Dios entrega el Espíritu Santo a su pueblo. Y el Espíritu Santo viene como lenguas repartidas de fuego y cada una de las personas recibe el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Y las personas o las iglesias modernas, bueno, desde hace algún tiempo, se centran en el hecho de las lenguas. Se centran en el hecho de hablar en lenguas. Se centran en el hecho de eminencias, ¿no? Como manifestaciones del poder del Espíritu Santo en ellos, para asegurar que una persona tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y ese no es el hecho que la historia está narrando. El día del Pentecostés tiene algo mucho más importante, hermanos. Es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Jeremías 31. Dios le dice a su pueblo, y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El día del Pentecostés es la promesa de Dios completa. Es Dios diciéndole a su pueblo, aquí está el Espíritu Santo. Esta es la garantía de que yo cumplí mi promesa. La única evidencia que Dios hizo ese día fue manifestarse a través de lenguas, solamente para que fuera evidente para los demás. No es para el presente. No necesitamos eso. No necesitamos hablar en lenguas para tener esa garantía. No necesitas vivir un bautismo espiritual para estar seguro de que tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es suficiente. Si tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, porque creíste de verdad, entonces no necesitas nada más que eso. Veamos el día del Pentecostés como eso. Y por eso para nosotros es hermoso recordar eso.
porque es el día que Dios derramó su Espíritu Santo y nos dio garantía de que hay una herencia preparada para su iglesia. Eso es el Pentecostés. Eso es la celebración, es eso. Es recordar que nosotros recibimos el Espíritu Santo como garantía en un cumplimiento de una promesa que Dios hizo hace mucho tiempo, pero que ya se cumplió. Y no necesitamos más que eso. Amén. Eso lo digo como paréntesis porque cuando hablamos del Espíritu Santo hay personas que piensan que eso es recibir el Espíritu Santo. Voy a terminar aquí con una oración. Me disculpo si al final tuve que ser más rápido, pero ya no traigo casi pues. Vamos a orar.